que se hace mal dentro del techo. Era un misterio fuerte. Sí. Y en realidad, yo tengo que basarme para hablar de las Fuerzas Armadas en lo que establecen las normas y las leyes de lo que está actualmente o debe estar funcionando actualmente, y no lo que yo deseo que sea, ni lo que quiero que sea, ni para qué lo debo usar. Las Fuerzas Armadas tienen una capacidad de equiparse, alistarse y organizarse para la defensa nacional. Y ahí usted ve que esa debe ser la verdadera misión de las Fuerzas Armadas. Pero también tienen una parte que pueden cooperar activamente al desarrollo nacional. Pero esto debe llevar como premisa que no debe desplazar al entrenamiento civil para que la Fuerza Armada, que tiene una misión específica, se dedique a misiones del porcentaje de distribución más allá de lo que debe ser. Y por eso uso la palabra intención. Porque una cosa es lo que se dice, una cosa es lo que se hace, y una cosa es lo que se intenta. Entonces, como las Fuerzas Armadas son misteriosas, fíjense que deberíamos ver por qué hay cambios en las Fuerzas Armadas. Yo tengo que plantear una pregunta. ¿Será que quieren desarrollar las Fuerzas Armadas para mantener la soberanía nacional? Yo sí. ¿Será que tienen que respetar el territorio nacional? 100%. Para mantener los intereses nacionales, 200%. Y se utiliza las Fuerzas Armadas. Pero cuando yo establezco que todo tiene que ser una política continua, partidista, entonces se me enreda el pensamiento militar. Porque yo estoy haciendo las Fuerzas Armadas para defender lo que dice la Constitución, o estoy como lo que pone el Estado, con una Fuerza Armada incorporada al gobierno. Y fíjense los problemas que se representan esto. Las Fuerzas Armadas, y busca que ponga el artículo de 28, tienen que amarrarse y fijarse a la Constitución. Que creo que ese artículo no ha podido lograrse. Y fue hecho por la participación de la constituyente, que se logró democráticamente, y se redactó algo para separar lo político partidista de la política nacional. Porque la Fuerza Armada no parte de la política nacional, pero no parte de la política partidista. Y fíjense bien que la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política. Eso lo dice la Constitución, que está bien. Entonces una persona que de repente se monta en un tanque, un aparato, yo creo que de guerra, y va a dar parte y se le olvidó leer ese artículo. Dice que van las Fuerzas Armadas socialistas y chavistas. Tiene hablar de la política de respeto constitucional al comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Tiene 100 puntos ese deterioro. Pero cuando nombra chavista y socialista, de parte de la idea política partidista, pues tampoco puede decir de acción democrática y recupera, pues buscando. Se va de la esencia de algo muy importante. Es que las Fuerzas Armadas tienen que llevarse, equiparse, adecuarse, organizarse, instruirse para la defensa nacional de los intereses de la nación y de los principios. Pero no puede estar al servicio de una persona o una parcialidad política. ¿Entonces por qué? Porque las Fuerzas Armadas tienen que llevarse y formarse al servicio de la nación y no de una organización. Y eso es lo que dice la Constitución. Y cuando se mete en todo frase, entonces me viene la reflexión de por qué tiene que meterse la política personal. Y fíjense el detalle de un de estrategia y de formación militar. Ahí estamos viendo que las políticas que tienen que ejercerse en esa parte de adentramiento y equipamiento, y por eso sale la condición de militancia. Y sale cuando vienen al servicio del partido y una persona.
Porque las políticas de desarrollo de una persona y capacitación tienen que ser de orden de Estado y no del gobierno de turno. Porque el día que democráticamente se vaya a ejercer o cambiar un gobierno que ha establecido una especie de participación de una fuerza armada, se pregona. Entonces nosotros, acá este cambio de gobierno, no sabrá qué vuelve a pasar. Ah, mira, vamos ahora entonces a hablar de otra formulación militar, porque la política de Estado tiene para el tiempo y el espacio, pero la política de gobierno tiene una particularidad que se dice. Y por eso entonces viene la duda, y por eso viene la intención. Si la intención es traer una milicia para la defensa nacional, yo la sé, le digo, ¿dónde está esa parte? Porque no se ha cambiado la Constitución y habla que está organizada por la Armada, por la Guardia Nacional, por la Aviación y el Ejército. Y fíjense que el término que se usó al principio, todo el respeto lo digo acá, llamada reserva. Pero ¿qué pasa? La reserva amarra doctrinalmente que va a pertenecer a los componentes. Digan esto. Y lo compren, pero cuando yo entonces este término no lo puedo poner y no se logra, en los 69 artículos de la Constituyente, que tratan de cambiar de esta nueva Constitución, trae un freno. Pero podemos decir que arbitrariamente nace en la ley orgánica. Y la única ley que tiene que existir para pelear las otras es justicia de derecho. ¿De qué intención se trae con la milicia? Para organizar y equipada. Mire, pero los 100 puntos es para la defensa nacional. Pero tengo un problema doctrinario. ¿Dónde la miro? ¿Dónde la pongo? Y fíjense qué pasa. En vez de defender los componentes, pasa directamente a defender el comandante que le corresponde de la Fuerza Armada. Pero es una militancia. Y el presidente nos da efecto de cumplir lo que tiene que cumplir la Constitución y no que esté ofrecido. Y eso es este artículo, no me lo cambiamos. Entonces, cuando empezamos a hablar de qué ha pasado en estos 10 años, yo digo, qué lástima que lo que podíamos todos creer democráticamente, que fue una tremenda idea de discutir, ya quiero creer, de discutir, que fue la comisión de la verdad, si fue un golpe o no fue un golpe, o qué pasó. Y empezamos en una medida televisadamente, algo muy bueno, porque es democrático, que oiga cada quien las partes que quería escuchar. Y estaba ahí cada quien hablando, y de repente se desapareció la comisión de la verdad. No siguió, y el informe de la conclusión. Y el informe final, pero usted pasó como secreto. Yo le digo que las Fuerzas Armadas no pueden violar el libro constitucional. Y ahí digo que entonces hubo 2 errores que se cometió con las Fuerzas Armadas. Uno, la de 4 de febrero, que salieron del orden constitucional, que tuvo que definir verdaderamente lo que tenía que hacer. Fíjense lo que es la democracia, entiendo y es más. El señor presidente, en esa época sobre el sector de hijo, no llevó ningún juicio, ni fue imputado, ni procedió políticamente a luchar, y alcanzó el poder y disciplinadamente la Fuerza Armada se aceptó. Porque ese es el derecho constitucional que tiene la Fuerza Armada, como política de Estado. Pero ahora no podemos decir que tiene una Fuerza Armada, es cierto, ¿no? Yo creo que se separar, es la mejor idea, de lo que es la política partidista, de la política nacional, de ahí se ve que sí puede dar la política nacional, o criticar al gobierno sin nombrar partido, hasta que esto es un derecho que tiene ahora el militar, porque hay que decir que existe no deliberar, y se logró ahora deliberar. Pero fíjense el problema que hay, que cuando tú le dices algo contrario a Ronaldo, usted está cambiado para Japón, para China, se va. Usted va a jugar su casa y venimos después de hacer conducta. Entonces ese es el problema.
Yo quisiera, ¿verdad? Cuando yo me meto en este artículo, queremos creer en las instituciones porque se hacen las cosas. Y es mucho más conveniente para las Fuerzas Armadas, para el país, que no se politice las Fuerzas Armadas desde el punto de vista partidista. Eso sí, hay que crear el convencimiento nacional, las necesidades que tienen, y así entonces trae preguntas. Y el 11 que fue, también fue otro golpe de Estado. Pero no empezó de la misma forma. Ahí empieza con una desobediencia por los problemas de la política nacional. Y llegaron y se cometió el error. Y no ha debido ser. Porque las Fuerzas Armadas tienen un problema que lo que manejan y tienen, las armas son demasiado peligrosas. Una vez yo me puse en Gabinete, cuando empecé a oír la palabra que dijo Círculo Bolivariano. Dije, hay que tener cuidado con estas organizaciones, esta para la periodista, para la otra, porque la vemos armada. Y el problema grave, lo felicito, cada quien tiene el derecho de pensar y decir lo que piensa, porque si somos demócratas, yo tengo que respetar.